Pero ¿qué crees que les haya dolido más? Porque está incluido Felipe Calderón y su estúpida guerra contra el narcotráfico. Está incluido Lorenzo Córdoba y su racismo. Están incluidos ciertos pasajes de esta realidad. Pero ¿qué crees que haya dolido más? Entiendo que hablen de adoctrinamiento, pero ¿no les parecía adoctrinar a la gente con la historia del PRI, por ejemplo? Sí, sí. Y la evolución del PRI, de la revolución a lo que es el Partido Revolucionario Institucional. Yo recuerdo eso. ¿Qué les dolió más? ¿Qué es lo que has analizado que dices, esto fue? Y lo seguiré analizando en la universidad cuando regrese a la UACJ. Creo que por un lado es lo económico, que eso siempre duele muchísimo, que les quiten esos contratos porque implica amortizar las deudas que tienen por sus revistas, por sus diarios, entonces el pago de ciertas plumas, entonces eso les va a doler. Pero en los libros, pero en cuestión del contenido. La cuestión del orgullo. Imagínate tú, por décadas, estar controlando la educación de este país, marcando la línea, tú que fuiste formado en universidades de prestigio internacionales, que venías con estas teorías de lo que debía ser Latinoamérica para salir adelante, para el progreso, y que ahora normalistas, maestros frente a grupo, que siempre habías desdeñado, que ahí te recuerdas la Loret de Mola y su documental, claro, donde los pinta como que el problema de la educación, la baja calidad, es por culpa de estos maestros. De hecho, yo decía, los que critican a los libros, vamos a revisar al equipo, no nos ha dado la vida por todo lo que ha ocurrido, pero investiguemos cuál era su postura en torno a la reforma educativa de Peña Nieto. Te puedo asegurar, le decía con quien platicaba del equipo, que todos estos que critican a los libros de texto gratuitos en el 2023 estaban a favor de la reforma educativa de Peña Nieto. Y no solo a favor, Vicente, estaban trabajando para el Estado. Cuando uno ve la estructura del INE, del Instituto de Evaluación Educativa, Nacional de Evaluación Educativa, el que atacó al magisterio, el que le hizo las evaluaciones y los que querían correr a los maestros, estas personas ahora que quedaron algunas desempleadas, unas todavía siguen en Mejoredu a nivel federal, se mantienen ahí, se han agarrado a las sillas para no irse y seguir chupando del Estado. Bueno, pues estas personas son las que ahora más critican a los materiales educativos, son los que impulsaron la reforma de Peña Nieto, hoy son nuestros mayores críticos, porque vuelvo al punto, están dolidos del orgullo, nunca imaginaron que maestros frente a grupo, que normalistas serían capaces no solo de hacer los libros, sino de hacer los programas y el plan de estudio. Hoy la nueva escuela mexicana no se sostiene por intelectuales que fueron formados en el extranjero, se sostiene por maestros mexicanos que fueron educados en aulas mexicanas y que conocen el territorio, la comunidad, que conocen sus comunidades. Y eso les duele, porque es reconocer a los invisibles, a los desdeñados de este país, a los olvidados, a los que habían quedado en las cunetas de los caminos. Hoy esos que eran los que traías como tus sirvientes, hoy son los que están marcando el rumbo de la educación, una educación más democrática. De hecho, se toma en cuenta nuestros pueblos originarios, sí. Me parece incluso algunos contenidos pues conmovedores que estén plasmados ahí. También entiendo que pues que se hace realidad aquello que nos decían para burlarse en algún momento de nosotros, que la historia era escrita por los vencedores. Pues sí, en el 2018 el pueblo venció y ahora esa es mi opinión, no es de Marx Arriaga, ahora se joden. El pueblo venció, el pueblo decidió, el pueblo rechazó y no lo han querido aceptar, rechazó todo lo que ellos han significado. Y bueno, es más profundo de lo que podemos pensar. Ahora subamos otro tema a la mesa, Vicente. No solo venció y no solo ahora diseña los materiales, no lo han querido plasmar, no han llegado hasta ahí a los análisis, pero ¿y cómo eran los libros antes? O sea, estamos hablando y estamos criticando de estos 91 libros que consta la familia, de estas más de 20,000 hojas, estás criticando estas erratas, estas incongruencias según tú en la falta de matemáticas, según la cuestión de educación sexual. Pero ¿qué libros teníamos antes? ¿Qué libros tenemos antes? Bueno, pues cuando uno analiza la producción editorial privada y estos
Son libros muy buenos los que diseñaron los maestros y se les cae la cara de vergüenza a estas editoriales al ver sus materiales y compararlos con la Secretaría de Educación Pública y reconocer que los materiales son mejores los que tenemos ahora que los que estaban antes. Estos libros, 2023, 2023. Cuarta Transformación, son mejores libros que los de antes. Sí, y ahí o sea que una Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, que andaba haciendo un librotón para recaudar libros y no permitir la distribución de estos nuevos, le estaba apostando a lo peor. No, y peor aún, Coahuila. Ayer, antier, acaba de anunciar el secretario que ha invertido 70 millones de pesos que eran para sus ciudadanos en la compra de libros a 4 editoriales. ¿Sabes cuáles 4 son? Santillana, Trillas, SM y Castillo. 70 millones, los mismos, le ha comprado los libros a 54 pesos la unidad, libros que con el cambio del modelo educativo ya no tienen vigencia, que deberían ser saldos, ni siquiera deberían ser impresos. Bueno, pues se los vendió a 64, cuando al Estado le costaba el año pasado ese mismo material 40 pesos. Casi al doble. Y cuando ahora, si la Conalitec los imprimiera, costarían 10 pesos, como lo están costando ahora los materiales que hemos diseñado, cada uno, y ya con su distribución.